dentro del desarrollo cultural, ¿qué es lo que más promueve el pueblo argelino? Bueno, Argelia es un país donde los artistas tienen un espacio muy importante. Pero se siente eso, se vive. Eso no se siente, eso se ve. Cuando tú llegas a Alger, bueno, lo primero es que Alger, la capital, así que se llama Alger, no Argelia, sino Argel. Argelia es el país. Es el país, y Argel es la capital. La capital está situada en una bahía que da también al Mediterráneo. Es una belleza, una bahía lindísima. Y es una población de 4 o 5 millones de habitantes. Le llaman la Ciudad Blanca, porque todas las edificaciones que construyó el colonialismo francés son edificios parecidos, casi iguales, a los edificios de cualquier ciudad francesa y del propio París. Son edificios de 5, 6, 7 pisos, blancos, muy bonitos. No tienen nada que envidiar. Y las calles, el mismo trazado que Europa, que Francia. Es una vida francesa. Una vida francesa donde viven hoy los argelinos y que llevan su propia vida. Porque esas calles de la parte francesa, que es muy amplia, muy hermosa, con sus parques, hay muchas, por ejemplo, fuentes, lo que tú no ves en nuestro país. Tú no ves una fuente por ningún lado. En Argelia eso está lleno de fuentes, en cualquier pueblecito. Le dan mucha importancia al agua. Como son un país que tienen tanta deficiencia de agua dulce, ellos le dan importancia, como que le hacen un canto al agua. Y entonces esa parte de Argelia, de Argel, es una parte bellísima, muy bien mantenida, pero ellos inmediatamente termina la revolución, porque fue una revolución de independencia. ¿De liberación? De liberación. De la guerra, repito, más cruenta que ha conocido la humanidad. Ellos le cambiaron el nombre a todas las calles, que llevaban nombres de políticos franceses, de escritores franceses, todo lo que era Francia. Sí. Entonces ellos le pusieron los nombres de sus héroes, de sus combatientes. Claro. Y no solamente le pusieron los nombres, sino que hicieron un monumento dedicado a ese millón de héroes. Es un monumento bellísimo, que se erige en una montaña y que se ve de toda Argel. Entonces, cuando tú circulas por la ciudad, todos los murales, todos esos espacios que tú ves que son muros, ahí eso lo han convertido en murales de artistas. Y esos murales reflejan las tradiciones, las costumbres, la música del pueblo argelino. Y eso es una belleza. Y fíjate tú que de esas calles yo te decía que tenían nombres de políticos, de científicos franceses, lo que sea. Solamente se quedaron, que yo vi 3 nombres. Que fue Albert Camus, que fue un gran autor, intelectual francés, intelectual, crítico. Entonces Albert Camus nació en Argelia. Y tú tienes, por ejemplo, el nombre de Víctor Hugo, que eso es muy difícil quitarlo. Sí. Porque Víctor Hugo fue un hombre pensante. Más grande novelista. Yo lo he llamado siglo XIX. El pensante andante de Europa. Yo en un escrito que hice lo llamé así, el pensante andante de Europa. Porque recorrió con su pensamiento toda Europa, y no solamente Europa, el mundo. Las obras de Víctor Hugo han influenciado novelistas, políticos, porque Víctor Hugo fue un político también, un gran político. Aunque no se medio seguidor de Napoleón, pero... Sí, él admiraba a Napoleón. Hasta un momento lo admiró, hasta que Napoleón se coronó emperador. Ahí terminó. Mientras Napoleón hablaba de la construcción de una Europa unida, él lo veía como un elemento totalmente progresista, como lo fue. Pero después que se constituyó en emperador, es como si tú quieres, como el cristianismo. El cristianismo fue una fuerza revolucionaria. Hasta que Constantino declaró el cristianismo religión de Estado, que fue el catolicismo ya. Y ahí ya dejó de ser lo que era el cristianismo, que era una fuerza viva. Dejó de creer en Napoleón. Él dejó al final, claro que sí, porque Víctor Hugo era un hombre que
su pensamiento se modificaba en Evolucionaba. función, claro, no era un pensamiento estático. Entonces, embajador, del viaje a Argelia, ¿qué fue lo que más te impactó y que te gustó? A mí me gustó mucho la afabilidad de su gente, tú sabes, y además, eso es en lo que concierne cómo la gente es abierta, cómo conversa contigo, las mujeres. Entonces, ¿la comida no te gustó? Pues una delicia. Bueno, a mí me gusta porque yo soy de origen árabe, palestino-libanés, y nosotros, tú sabes, que nos desarrollamos comiendo comida árabe, porque a nuestro padre le gustaba la comida árabe, y nos transmitieron ese gusto por la gastronomía. Nos decían, turco come cebolla. Exacto, nos decían turco come cebolla. Bueno, nos decían turco porque Por el pasaporte, por nuestros viejos, nuestros ancestros, nuestros abuelos viajaron con pasaporte otomano, que era Turquía, ¿verdad? Y entonces por eso decían que eran turcos los que llegaban al país, pero no, eran árabes. Eran los imperialistas de entonces. Eran palestinos. Colonizadores. Sí, colonialistas. bueno, se expandieron y sobre todo se expandieron. El Imperio Otomano, su mayor expansión alcanzó fue en 1870 por ahí. Entonces, ya para 1919 el Imperio Otomano cae. Fue un imperio de 7, 8 siglos, uno de los imperios más grandes que he conocido la historia humana, y además con una expansión de más de 6 o 7 millones de kilómetros cuadrados. Más o menos recuerda casi a Alejandro, cuando Alejandro se fue hasta la parte, llegó hasta India, hasta la Hindustán. ¿En la India? Claro, Alejandro llegó hasta la India, y ahí fue que él perdió, porque Alejandro, al dispersar tanto su fuerza, con tantos terrenos conquistados, tantos territorios, ya no sabía controlar eso. Lo mismo que sucede con países que tienen, por ejemplo, hoy 870 bases militares por el mundo. Llega un momento que eso es insostenible. Es insostenible porque cuando te comiencen a bombardear bases militares en esos países, ¿qué tú te vas a hacer? Ya tú entras en una etapa de declive total. Que es lo que ha sucedido, por ejemplo, que lo ha demostrado la guerra de Estados Unidos e Israel en contra de Irán.